por acompañarnos una vez más al estudio del libro de los Hechos. Así que seguimos avanzando un poco y vamos aprendiendo, ¿verdad?, poco a poco de la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cómo Él transformó, ¿verdad?, a esos discípulos suyos para que le alabaran a Él y para que expandieran el Evangelio de la salvación. Y nosotros también somos transformados, ¿cierto? Yo sé que todos los que estamos aquí no éramos como somos ahora, ¿no? Yo sé que antes hacíamos cosas que aunque no fueran tan malas, tan perversas, pero sí que no le agradaban a Dios. Y poco a poco, si aún queda algo, poco a poco el Espíritu Santo nos va quitando, ¿verdad? Nos va transformando en esa nueva persona que Dios quiere que nosotros seamos. Estamos en la parte del capítulo donde Dios ministra a Saulo a través de Ananías. Recuerdan que el miércoles pasado estuvimos viendo cómo había esa conexión entre Pablo y ¿quién? Y Ananías. Dios estaba orquestando, ¿verdad?, el plan suyo en la vida de Pablo y estaba utilizando a un siervo suyo que se llamaba Ananías. Pablo lo estaba esperando y él iba con una dirección específica, la calle, la casa y el nombre a quien iba a buscar. Entonces vimos el corazón de este personaje de Ananías y aprendimos que debemos obedecer y seguir la dirección de Dios, aunque debemos enfrentarnos a personas y lugares difíciles. No salimos corriendo, sino que nosotros obedecemos. Vimos algunos personajes que quisieron que Dios le diera más pruebas. Quisieron asegurarse de que en realidad Dios sí le estaba hablando, sí lo estaba enviando a esa misión. Y vimos también dos personajes que huyeron. Uno fue, ¿quién? Se lo tragó un pez, Jonás, y el otro se metió en una cueva. ¿Quién fue? Elías. O sea, estos personajes, cuando Dios le manda a una misión, ellos se centran en ellos. Sin embargo, este siervo del Señor, Ananías, vimos que fue muy diferente. Dios le envía y él le pregunta, él tiene sus dudas, él le pregunta a Dios, pero él ya no cuestiona a Dios, él va. Ese va a ser ese servicio al que Dios le estaba mandando. Debemos obedecer y seguir la dirección de Dios, aunque debamos enfrentarnos a personas y lugares difíciles. Y esa es, ¿verdad?, nuestra misión. Esa es nuestra responsabilidad, hacer así como este hombre. Vamos a avanzar poco a poco. Así que vamos a leer del capítulo 9 que estamos. Vamos a leer el versículo 17 hasta el versículo 19. Capítulo 9 de Hechos, versículo 17 hasta el versículo 19. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Bueno, pues aquí nosotros encontramos ya la misión a la que le fue encomendada a Ananías hecha, ¿cierto? En estos versos vemos que él obedece, él va a cumplir. ¿Cuál era la misión de Ananías? ¿A qué fue que Dios lo envió? ¿A qué lo envió? A ver, aquí. Vimos que él oró por Pablo y lo bautizaron. Es decir, fue como a confirmar los pasos que nosotros tenemos que dar para pertenecer, ¿no?, a la familia de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más? Y a la vez fue un testigo para Saulo porque le dijeron quién iba a venir a ver de parte de Dios para recibir la vista. Fue como una confirmación de lo que él esperaba. De lo que Dios había dicho. Bien. Ya por decir, porque ya iba a hablar lo mismo. Porque vemos a Ananías en el plan de obediencia que va para orar por Saulo, porque es la ordenanza que tiene, que tenía que ir a casa de donde estaba Pablo, creo como se llamaba Simón, ¿no? Simón Curtidor. Simón el curtidor. Simón Curtidor, no. Judas. No, Simón Curtidor ya es pasar a otro tema. No, ese era el de Pedro. Ese era de Pedro. Entonces, lo que vemos aquí es cómo va Ananías en el plan de obediencia, que va porque la orden es ir a casa donde está Pablo para que ore por él, y eso fue lo que él hizo, ¿no? Y fue porque ya también Pablo lo tenía, ya le había revelado a Pablo que iba a Ananías donde él, entonces fue una confirmación que hubo ahí, pero también la obediencia de Ananías. Sí, en el versículo 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Bueno, este hombre, Judas no, Ananías se levanta. Ananías va con una misión específica a encontrarse con Pablo en la casa de Judas. Y la misión que él va es a que, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas, oye la primera misión, para que recibas la vista, y la segunda es, y seas lleno del Espíritu Santo. Judá va con esta misión. ¿Cuál era la misión? Él va porque Pablo había quedado ciego. Él va para darle la vista, para que este hombre reciba la vista y para que
este hombre sea lleno del Espíritu Santo. Y una vez esta misión realizada, entonces el tercer paso que da Pablo es bautizarse y comer, alimentarse. Son cuatro cosas muy importantes, hermano, y a lo mejor tú me dirías, pero ¿y qué tiene esto de importancia? Sí, tiene mucha importancia, hermano. Tiene mucha importancia. Porque lo primero es que cada persona, sin aceptar, sin conocer a Cristo Jesús, es ciego espiritual. Eso lo veíamos antes, ¿cierto? Toda persona que no tiene a Cristo Jesús, que no lo ha aceptado, es ciego espiritualmente. Y Pablo físicamente recibe la vista, ¿cierto? Pero espiritualmente él también deja la ceguera que tenía, porque él iba persiguiendo a los cristianos, a los del camino, él iba persiguiéndolo, estaba ciego, y ahora entonces él puede ver, con los ojos espirituales podía ver que él estaba confundido, que él estaba persiguiendo a quién. Jesús mismo le dice, ¿por qué tú me persigues? ¿No? Y vemos entonces los pasos que él da. Cuando recibe la vista, recibe también ¿qué? Llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros también necesitamos, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nosotros poder fortalecernos, para nosotros poder creer más en Dios y para nosotros predicar el Evangelio de la salvación, porque eso fue lo que Pablo hizo. Recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, se alimentó, se bautizó y luego él no se fue a su casa. Dice el texto que él se quedó con los hermanos que vivían ahí en Damasco. Se quedó ahí compartiendo, igual era un hombre que sabía las escrituras, no tenían que enseñarle las escrituras. Este fue un cristiano que aceptó a Cristo conociendo las escrituras. Qué cosa más grande hace Dios. Era un hombre erudito, era un hombre que se había criado con un maestro de la ley. Gamaliel era un doctor en la ley. O sea, imagínate qué conocimiento podía tener Pablo. Y este hombre, cuando acepta a Jesús, yo me imagino que en vez de los discípulos de Jesús enseñarle a él, me imagino que ambos estaban aprendiendo, ¿no? Porque tenía bastante conocimiento. Entonces, el plan divino para Saulo, dicho por el Señor a Ananías, es que Pablo será enviado ¿a qué? A los gentiles, ¿a quiénes más? A los reyes y al pueblo de Israel. Luego se lo mostraría al mismo Saulo. Dios le hace entender a través del Espíritu Santo a Ananías el propósito que él tiene con Pablo, pero luego también se lo haría entender a Pablo. El versículo 16, sufrirá por mi nombre. Y aquí sí que me podría decir, pero un cristiano no tiene por qué sufrir por el Evangelio. Y muchas personas aquí ven a un Dios injusto. Pero ¿cómo? Que si yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, ¿cómo que yo no puedo tener esa protección de Dios? ¿Cómo es que Dios no me puede a mí librarme
de los enemigos, de las personas crueles. No. Dios en ningún momento te ha dicho que te va a librar de eso. En todo momento Dios te ha dado promesa de qué. Estará con nosotros. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. En las aflicciones, escucha bien, estará con nosotros en las aflicciones. Eso quiere decir que vamos a tener aflicción o no. Porque el texto bíblico lo dice clarísimo. Él está con nosotros en las aflicciones. Eso quiere decir que vamos a estar en la aflicción. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad. Y yo he vencido al mundo. Dios en cada momento lo que nos ha dado a nosotros, promesa de qué? De vida eterna, de salvación. En los días difíciles, en los días de pruebas, en los días de conflicto, en los días malos, Él está con nosotros, pero no quiere decir que no vamos a tener días malos. De aquí que nace, hermanos, mucha teoría cristiana, de que un cristiano no, si se enferma es porque está en pecado. Si las cosas le salen bien es porque no anda bien delante de Dios. La Biblia en ningún momento dice eso. Si analizamos el libro de Pedro, los escritos de Pedro, nosotros vamos a ver ahí que dice que tenemos que ser por un momento afligidos, dice. Por algún momento afligidos. Si nos llegan aflicciones, entonces es porque vamos a tener enfermedad o crisis económica, vamos a pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Dice el versículo 16 de capítulo 9, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es Dios hablándole a Ananías. ¿Cuánto es necesario padecer por mi nombre? El sufrimiento es un aspecto esencial del seguir a Cristo. No porque Dios no es porque Dios es sádico o cruel, sino que siempre el bien y el mal han estado en guerra, como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Desde los días de ¿qué dice? De Juan el Bautista. Sufre violencia el reino de los cielos. El principio bíblico del versículo 16 es que cuando Dios nos llama a colaborar en su reino, no significará tener una vida cómoda. No obstante, promete estar con nosotros en medio del sufrimiento y las dificultades. También promete que algún día Él restaurará todas las cosas y luego habrá paz. Pero no paz como la que el mundo, el hombre quiere ofrecer, no, una paz verdadera. En el versículo 17, la presentación de Ananías. Escucha lo que dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ha visto lo que este hombre le dice? Él no viene y le dice: hermano Saulo, yo he venido a orar por ti.
Y yo he venido para que tú recibas sanidad. Yo he venido a darte sanidad. No, Él no viene así. Él no viene así. Observa como Él dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. ¿Vale? Este hombre no es Pablo. No ha tenido ninguna conversación con Ananías. Me diría, bueno, pero es que ya sabía la historia. Pero Dios le ha dicho a Ananías lo que ha sucedido con Saulo, ¿cierto? Y este hombre va, y entonces Saulo está ciego. Tú imagínate que tú estás delante de una persona ciega que no te ve, nunca te ha visto, nunca ha escuchado tu voz. Por ejemplo, si yo quedo ciego y escucho a Ada hablar, a Aberlin, a Lenny, a Jacob, a cualquiera de los que estamos aquí que ya yo conozco, por la voz voy a saber quién es cuando entra a mi casa, ¿verdad que sí? Pero Ananías no hubiera tenido ningún encuentro personal con Pablo. Pablo no conocía su voz. De repente este hombre entra por la puerta y pone la mano en la cabeza y le dice: hermano Saulo. Cuando antes este hombre estaba temblando de miedo, porque sabía que Saulo venía a perseguirlo, venía a matarlo. Ahora este hombre se encuentra en la casa de Saulo y viene aquí y le dice: el Señor Jesús, escucha, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado. Con una seguridad, lo que quiero que veamos aquí. Este hombre va a la casa donde está Pablo con una seguridad, con una confianza, sabiendo que quien lo ha enviado va a respaldarle, va a hacer cumplir lo que él ha dicho. Ananías dice que el Señor le ha enviado para que Pablo recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando Ananías le dice esto, el texto bíblico, yo no sé si él habrá orado pidiéndole al Señor: a tu voluntad en este hombre, devuélvele la vista. El texto dice que enseguida le cayeron de los ojos como que, como escamas. Dios manda, tú obedeces y Dios cumple. ¿Sabes? Es el Dios que nosotros servimos. Tú obedeces y Dios hace su trabajo. Nosotros solamente somos un nuevo ser. Nosotros solo somos enviados por el Señor, y es lo que nosotros tenemos que hacer: obedecer al Señor. Aquí nos encontramos con una pregunta: ¿quién obra a través de Ananías y para qué? Bueno, ya lo hemos dicho, está muy fácil. ¿Quién obra a través de Ananías y para qué? ¿Alguien quiere comentar algo para refrescar un poco? El Espíritu de Dios, para gloriarse él mismo y para hacerle ver a Saulo, ¿no? Pues lo que le dijo antes de venir a Damasco, antes de entrar a Damasco. Ahí le sería dicho lo que iba a hacer. Ahí también podemos ver, ¿no?, que cómo se cumple la palabra, que es lo que siempre hablamos. Porque ahí se cumple lo que Jesús dijo, ¿no? Que Él vino a darle vista a los ciegos, a darle libertad a los cautivos,
podemos ver, por más que Saulo tenía conocimiento de la ley, no conocía quién era la ley, porque él conocía la palabra, pero no conocía a Jesús, por lo que podemos ver, porque lo perseguía. Y ahora su mente ha sido renovada, y ahora por eso él se queda allí en ese lugar, para poder conocer más de Cristo, vamos a decir así. Y me llama la atención también que Ananías le llama hermano. Esa palabra me choca porque, o sea, hermano. Es decir, que Ananías ya estaba viendo lo que el Señor estaba haciendo y le estaba llamando hermano. O sea, ya tú perteneces a la familia de Cristo. El Señor te ha elegido, el Señor te ha sellado y por lo tanto tú eres mi hermano, ¿no? Es decir, somos una familia. Y así también es como nosotros también debemos de vernos, ¿no? Como una familia en Cristo. Bueno, pues vamos a la tallita, dámele el micro, ¿verdad? Nos vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 11 hasta el 18. Sí, el para qué tiene dos caminos. Para el obedecer y el otro es para el cumplir a lo que le enviaron. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo para el reino de los cielos es porque obedecemos y para que Dios trabaje por medio de nosotros. O sea, ¿para qué? Era para Ananías demostrarle a Dios su obediencia, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Ese es hacia arriba. Y luego horizontal para que Dios sea conocido. O sea, porque ahí eso tiene hasta promesa. Cuando Jesús dice en el capítulo 1, verso 8, me seréis testigos. Eso estaba haciendo Ananías, pero también estaba mostrando el poder de Dios a Pablo. Bueno, la primera parte que es enviado por Jesús, que fue Ananías, lo que añadir un poquito lo que ahora está diciendo, y es que Ananías va en plan de obediencia, como decía ahorita, pero aquí había un propósito y era hacerle, traerle la vista, darle la vista a Pablo y que él recibiera el Espíritu Santo para que pudiera entender en el error que estaba, porque Pablo estaba en un error, lo hacía por ignorancia, y que Pablo pudiera entender en el error que estaba, la ignorancia que estaba viviendo, y tuviera un cambio en él, o sea, una nueva vida. Pablo ahí nació de nuevo, prácticamente. Así es. Bueno, ¿lo tienen claro? Dios, a través del Espíritu Santo, obra en Ananías para que Ananías obedezca, ¿cierto? Y haga conocer quién es Dios. ¿Cierto? Ya Pablo ya sabía, ya Pablo tenía esta experiencia que había vivido con el rayo de luz y ya sabía el poder soberano de Dios. Y ahora cuando Ananías ora por él termina de estar convencido. Digo yo, no lo dice el texto bíblico. Termina, ¿no?, de ver la obra gloriosa de Dios sanándolo y ahora llenándolo, un hombre transformado, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 hasta el versículo 18. Dice, versículo 11, aquí Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba,
y en el judaísmo aventajaba a muchos en mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Han visto lo que dice Pablo? ¿Cuál fue su conocimiento? ¿De dónde él adquirió el conocimiento? ¿No? Y en Arabia, no sé si le llega a la mente, ¿y qué se fue a hacer en Arabia? Si él era judío, si él podía haber estado ahí en Judea, Jerusalén, con las personas conocidas, se fue apartado allí. ¿Qué estaba haciendo este hombre en Arabia? ¿Tendría familiares? ¿O se quiso apartar allí a sola, tener un encuentro personal? ¿Quería conocer más a Dios? ¿Quería estar a sola allí meditando en las Escrituras, orando, buscando dirección de Dios, pidiéndole a Dios sabiduría? ¿Qué estaría haciendo este hombre en Arabia? ¿Le llega? Cuando ustedes han leído este texto bíblico, ¿han pensado? ¿Por qué se apartó 3 años de la persona que estaban allí? ¿Qué piensan? Dame el micrófono. Pues pienso porque cuando él estaba en Damasco, allí los judíos le perseguían para matarle, porque ya él se revolvió. Los judíos lo tenían para perseguir la iglesia y ahora ya pues él entonces se ha convertido a Cristo. Cristo lo ha llamado y ahora ya está testificando de Cristo. Entonces ya los judíos le persiguen para matarle. Pienso que tenía que irse en primer lugar para poder tener un encuentro más con Dios, preparándose. En esa preparación además tenía que irse lejos de ahí, de los judíos. También creo que como él estaba persiguiendo a la iglesia y que ya los judíos pues lo tenían, que él ya se había rebelado prácticamente en contra de ellos, pues él tenía que durar un tiempo apartado para evitar no sé cómo llamarle, pero para evitar un rifirrafe, claro, algo que chocante, ¿no? Contra ellos, quiso tener este tiempo, pero creo que fue un tiempo que quiso tenerlo separado para poder prepararse en el ministerio. ¿Alguien más? ¿No? Vale. Y aparte, yo pienso que estando ahí 3 años, dices tú, yo pienso que hablaría, no se iba a quedar mudo, hablaría o predicaría ahí también, como dice, ¿no? El maestro que dice que me seréis testigos en Galilea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, allá donde se vaya hay que hablar. Imagino que en estos años
alguien hablaría de Cristo y de su testimonio. Bueno, pues vamos a hacer un entre paréntesis con el libro de Hechos y saltamos a Gálatas. Es como la película de Marvel. La película de Marvel no Hasta la... Gálatas. Es que Gálatas tiene mucho en común y Pablo está explicando cómo fueron sucediendo las cosas. Igual que en el capítulo 15 de Hechos, Pablo aquí empieza nuevamente a narrar, y en los escritos de Pablo, él hace como entre paréntesis y empieza a explicar cómo sucedieron las cosas desde un principio, cuando a él se le intentaba juzgar. Y en Gálatas, pues él empieza, pueden leerlo en casa, capítulo 1 de Gálatas entero, lo pueden leer, y ahí van a ver ustedes cómo fueron sucediendo las cosas, un poco más amplia que lo que nos explica Lucas en el libro de los Hechos. Lucas, en el libro de los Hechos, él resume bastante, él no explica con mucha claridad todo lo que sucedió. Sin embargo, Pablo sí que lo vivió, y el libro de Gálatas es un libro escrito por Pablo, el libro de Efesios también, y en todos los escritos de Pablo, que él empieza a narrar con sus propias manos cómo fueron sucediendo las cosas, nosotros podemos entenderlo mejor, tenemos más claridad. En esta parte del estudio tenemos que intercalar la declaración que hace Pablo en Gálatas sobre su estancia en Arabia inmediatamente después de su conversión. Oran por él, recibe la vista, se queda unos días allí con los hermanos y él desaparece. ¿Dónde se fue? Se fue a Arabia. ¿Por qué fue a Arabia? Lo importante en cuanto a este viaje a Arabia es el hecho de que Saulo no consultó con carne y sangre, sino que recibió su mensaje de parte de quién. Por mandato directo del Señor. Eso es lo que él está diciendo en Gálatas, en lo que hemos leído. No se trata, cuando hablamos de Arabia, no se trata del país que hoy conocemos como Arabia Saudí, sino de la región de Petra, en la actual Jordania, al este de Israel, que en ocasiones se llamó Arabia Petrea. No sabemos cuánto tiempo permaneció Saulo allí en Petra, en Arabia, pero sí sabemos que después de 3 años Saulo estuvo en Jerusalén. Según el versículo 18 del capítulo 1 de Gálatas, la Biblia es el libro de Dios con unidad y sentido. Y al estudiar debemos encajar los hechos cronológicamente. Por eso tenemos concordancias, comentarios y otras herramientas que nos muestran cómo pasaron los eventos. Muchas personas, muchos estudiosos que han investigado, ¿verdad? Se han sentado a analizar detenidamente el texto, ¿no? Cómo sucedieron las cosas. Y ellos, pues, intentan aclararnos a nosotros con más detalle lo que nosotros no podemos entender cuando estamos leyendo la Biblia. Aunque no está muy claro entre los teólogos bíblicos si este viaje transcurrieron entre los versículos 20 al 21 o 22 y 23 o entre los versículos 25 y 26. Algunos comentaristas dicen que pasando muchos días en el versículo 23 podría significar un periodo prolongado, sin importar cuál sea la teoría correcta. Hubo un periodo
de a menos 3 años entre la conversión de Pablo y su viaje a Jerusalén. Desde el versículo 10 hasta el versículo 24, lo pueden leer de Gálatas, del capítulo 1 de Gálatas, y ahí más o menos se puede deducir que pasó un tiempo. Recuerdan ustedes que Jesús, cuando lo encontraron, que se le desapareció a su padre y a su madre a los 12 años, tenía 12 años, estaba discutiendo con los doctores de la ley, ¿sí o no? En el templo. Desde entonces hasta que él se bautiza, ¿dónde estaba Jesús? ¿Habla algo la Biblia de ese periodo de Jesús, de su juventud? Habla muchas, hay varios. ¿Eh? Hay varios cosas que hablan. Él fortalecía y se crecía en su tierra. Hay versículos por ahí que hablan de que estaba allí. Pero no dice que hacía, que estuvo haciendo en todos sus años, desde los 12 años hasta los 30. No lo dice, pero sí. No dice que estaba haciendo, ¿verdad que no? Es un espacio que está ahí y que la Biblia no especifica qué estaba haciendo. Sin embargo, sí encontramos luego que la gente dice, ¿y no es este el hijo del carpintero? Parece que él estaba trabajando carpintería con su padre. No lo sé, no lo dice, la Biblia no lo dice. Así pasa con Pablo. En estos 3 años no especifica exactamente qué estuvo haciendo Pablo. Pero sí que vemos que él mismo está testificando que él no adquirió sabiduría, él no fue enseñado por hombre. Él intenta aclarar que él duró 15 días después que pasaron 3 años. ¿Con quién? Con Pedro. Duró 15 días con Pedro después que pasaron 3 años. Él intenta aclararlo eso, ¿verdad? Porque él estuvo un tiempo que no estuvo con los discípulos de Jesús ni con los apóstoles. Es que Dios a las personas que llama la capacita. Entonces, claro, los discípulos sí duraron 3 años con Jesús, los apóstoles, los 12, ¿no? Y Pablo no iba a ser menos. Recibió del mismo Jesús ahí donde él estaba, 3 años, para luego prepararse para ser el Pablo que nosotros conocemos, que escribe 14 libros. Y que, o sea, nosotros lo decimos pronto, 14 libros, pero imagínense en todos esos años, todas las iglesias que Pablo les fue de beneficio. Pero claro, primero hay que llenarse. Para tú servir al Señor bien, primero tienes que llenarse y pagar institutos bíblicos, pagar clases, comprar buena Biblia. Hay una Biblia que me han encargado que no he comprado. Hay que invertir. De Pablo, 3 años de inversión para luego ser el Pablo que conocemos. Lo que nosotros podemos ver al leer lo que Pablo está explicando en el capítulo 1 de Gálatas es que él se preparó 3 años preparándose para conocer mejor la Escritura, para conocer mejor a Dios. Y vemos qué conocimiento tenía Pablo. Un conocimiento tremendo. Pablo en uno de los escritos dice que había subido ¿a dónde? A un tercer cielo. Dice que subió a un tercer cielo. Si en persona, él dice no lo sé. Si en visión, no lo sé, pero él estaba seguro de que él había subido a un tercer cielo. ¿Cuándo? ¿Serían estos 3 años? No lo sé, como dice Pablo. Lo cierto es que él se preparó. Él se preparó. Entonces, personalmente creemos que Pablo tuvo un tiempo de preparación.
por lo que él mismo escribe sobre los nuevos convertidos. No deben ser dirigentes de las iglesias. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Si Pablo él podía, con el conocimiento que él tenía, él podía empezar el ministerio enseguida, porque él fue lleno del Espíritu Santo. Él pudo ver empezado el ministerio, pero estoy seguro que él quería hacerlo bien. No bien para ser visto por el hombre, sino para predicar el evangelio de la salvación con conocimiento, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Un neófito es una persona que no tiene experiencia, que no está preparado. Y si una persona sin conocimiento, sin preparación, nuevo creyente, empieza a ser pastor de la iglesia, ¿cómo va a enseñar a la iglesia? Se va a envanecer. Se va a envanecer, ¿no? Y lo que va a hacer es fracasar. Hay que prepararse, hay que empezar poco a poco, ¿verdad? A conocer las Escrituras. Entonces, de manera que el tiempo en el desierto fue un tiempo de gran bendición para Pablo. Allí se le reveló el Señor y le comunicó todo lo que le era necesario saber para su posterior ministerio. Miren lo que dice un escritor bíblico en su comentario a Gálatas capítulo 1. Este dice: antes de que Pablo fuera cristiano, el énfasis estaba en lo que había hecho. He perseguido. Yo era mucho más celoso, dice el texto. Estamos hablando de Gálatas capítulo 1. Una vez que Pablo siguió a Jesucristo, el énfasis estuvo en lo que Dios había hecho. Dios que me apartó, me llamó, me reveló a su Hijo en mí. Reveló a su Hijo en mí. Y él dice: me apartó. ¿Desde cuándo me apartó? Dice el texto que hemos leído. Desde el vientre de mi madre me apartó. Y tú dirías: pero ¿cómo que lo apartó? Si él mataba a los cristianos, siempre seguía a los cristianos. Sí. Él le dice: instrumento escogido me es este, le dice el Espíritu Santo a Ananías. Instrumento escogido me es este. ¿Qué aprendes sobre Dios hasta aquí? ¿Qué hemos aprendido de Dios hasta aquí? Con lo que hemos visto con Ananías, su obediencia, su dedicación, creyéndole a Dios, con Pablo, su vida transformada. ¿Qué aprendemos de Dios? La otra diapositiva decía: me apartó, no me acuerdo que me apartó, me llamó y lo preparó, creo que era, ¿no? Y me reveló. Fíjense esos verbos: me apartó, me llamó y me reveló. Y muchas veces nosotros, estamos en el trabajo, una persona cualquiera, X, pero tiene un compañero de trabajo cristiano. Ese es Dios apartándonos. Pablo fue criado a los pies del más sabio. O sea, muchas veces lo damos por sentado. Mi mamá es cristiana, yo no soy cristiano. Es Dios trabajando en la vida de las personas. Luego, en el momento de Dios, Dios lo llama a las personas. Y luego cuando la persona dice: sí, Señor, ahora sí, ya lo entiendo. O sea, muchos de los que estamos aquí, Dios ya está trabajando en nosotros. Una esposa que es creyente y el marido no, es Dios apartando. Un hermano que es creyente y el otro hermano no, es Dios llamando. Así que debemos orar, porque a lo mejor nosotros somos el instrumento, la Biblia abierta de otros.
que Dios está llamando. Y esas personas en un momento van a decir que sí. Y entonces Dios le va a revelar a Jesús. Y luego el Espíritu Santo, van a estar llenos del Espíritu Santo, que es el que dice la verdad. O sea, cuando ya ellos se convencen de sus pecados. Pero miren la cronología, Dios lo apartó, lo llamó y luego le reveló. Y nosotros los que estamos aquí somos el instrumento, la Biblia abierta que mucha gente van a leer. Tu compañero de piso, tu compañero de trabajo, tu mujer, no va a abrir la Biblia, te va a ver a ti. Y eso tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque son cartas abiertas, dice Pablo. Jacob, ¿alguien más después de Jacob? ¿No? Sí, aquí hay un pasado y un presente de Pablo. Porque en el pasado él decía, yo perseguía, yo era, azotaba, yo era tal cosa en el pasado. Ahora, después cuando él tuvo esa transformación, cuando Cristo cambió su vida, él habla entonces y ya Jesús me escogió y ahora él obra en mí. ¿No? Y ese pasado y ese presente es que nosotros también lo hemos tenido. En el pasado, pues yo puedo decir, pues yo hacía tal cosa. Antes de conocer en verdad a Cristo, pues hablaba mentira, hacía tal cosa, pues muchas cosas puedo decir. Pero ahora que en verdad conozco a Cristo, tengo un temor reverente, no temor de miedo, sino de reverencia, de saber de quién es Jesús en mi vida. Entonces ahora ya no puedo decir, no puede estar el yo delante, sino que tiene que estar atrás. Ahora hay Cristo quien gobierna nuestra vida. Entonces yo creo que eso es lo que Dios hace. ¿Qué aprendes de Dios? Aprendo de que Dios marca entre el pasado y el presente. O sea, Él marca en nosotros. No, vamos a decir que marca, sino que hace una diferencia en nuestra vida. Cambia. ¿Alguien más? Bueno, entonces, la salvación, aprendemos de Dios, que la salvación es un don, mejor dicho, un regalo de Dios. No la merecemos y Dios nos la da de manera gratuita. Aprendemos que es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos y conducirnos a su presencia. ¿Qué más aprendemos? Que Él tiene recursos para enseñarnos y capacitarnos. ¿Qué más aprendemos de Dios? Que al que Él envía a una misión, lo capacitará. Primero, Él te capacita primero. Él te envía, pero Él no te envía vacío. Él te envía lleno para dar. ¿Qué imitarías de Pablo? ¿Qué tú imitarías? Dame ese micro, Ramona. ¿Qué tú imitarías, Ramona, de Pablo? Voy a coger al azar. Así. ¿Qué imitarías, Ramona, de Pablo? ¿No? Dámela a Joselín. ¿Qué imitarías tú de Pablo, Joselín? Bueno, yo invitaría, te dejaría el pasado atrás y haría la cosa buena que Dios lo envió a hacer. Muy bien, perfecto. Dámele a Paola, a ver, ¿qué imitarías tú de Pablo, Paola? Pues yo imitaría, pues así como dijo hermana, intentar dejar el pasado atrás, intentar caminar como Él manda, buscarle para que me llene más de Él. Otra cosa que me chocó, que dijo el pastor, que la pensé, cuando estaba poniendo las diapositivas, que dijo,
ya me había escogido desde el vientre de mi madre, ¿no? Entonces dije, uff, pero todo lo que hizo, ¿cómo así que lo escogió? Entonces, cuando lo dijo usted me chocó porque yo lo pensé. Dije, ¿cómo que lo escogió desde el vientre de su madre y todo lo que hizo, ¿no? Perseguía y mataba. Entonces me quedé, pero ya ahora que lo dijo, pues ya conectar. Sí, Dios te escoge. Él nunca llega tarde. Tenemos un pasado, tenemos una vida. Y en el momento preciso, en el momento en que tú piensas que ya está olvidado, ahí te coge Dios. Dame, Jacob tenía la mano levantada. Sí, vuelvo otra vez al pasado y presente. Yo entre el pasado y el presente de Pablo, pues imitaría el presente. Hay una palabra que él dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, cuando uno piensa así, ya dejo el yo en el pasado y ahora dejo que Cristo vive en mí, imitaría el presente de Pablo. Amén. Así es. ¿Alguien más quisiera? Altagracia, Jonas, Ada, dame el micro, Ada. Es que, dos cosas. En cuanto al pasado, o sea, de Pablo, él sabía quién era Jesús. O sea, Jesús era la persona del momento. A esa época, se supone que no han pasado 5 años que Jesús ha muerto todavía. Jesús era la persona del momento y Pablo sabía, o sea, él estaba impregnado de verdades. Y es lo que nos pasa a nosotros. Dios tiene una voluntad permisiva, porque Dios no ve la muerte como nosotros la vemos. O sea, esa gente moría, las mujeres se quedaban en luto, lloraban, pero ellos iban al cielo. Nosotros no vemos la muerte como Dios la ve. Y Pablo va caminando, como dijo Jacob, viviendo él. Hasta que Dios se le para y le dice, oye, ¿hasta cuándo tú vas a dar cabezazo contra la pared? Entonces, todas las personas tienen ese momento de que Dios nos confronta, porque Dios tiene una voluntad y dice, vale, sigue, nos vamos a ver en la esquina, ¿no? Es como Jonás, se fue a un lado y era a otro, y choca cuando la persona en su libertad, en su libre albedrío, porque Dios nos da libre albedrío, y aún nosotros los cristianos, los que nacemos cristianos de pequeños, ¿cuándo lo obedecemos? Y Dios lo permite. Luego están las consecuencias, porque Pablo tuvo consecuencias de la vista para siempre. ¿No? Entonces, a los jovencitos que están aquí, les digo que Dios le da siempre el plan a seguir, y a nosotros también, que somos más adultos. Nosotros elegimos mal, pero que sobre todas las cosas nos juzgará Dios. Pablo tenía la madera, era judío, estudió con el mejor, él podía haberlo hecho mejor, porque Nicodemo se arrepintió. José de Arimatea también, hubieron muchísimos dirigentes, pero Pablo le costó más. Y choca, que hasta mató personas. Pero en el momento de Dios, Pablo tuvo que sucumbir a los pies de Jesús. Nosotros igual, cuántas decisiones malas y cuánta muerte llevamos nosotros detrás de, o sea, muerte porque le hablaste mal, porque le dijiste. Algún día nos vamos a ver con Dios la cara también, así como Pablo. Entonces, una cosa, no sé si alguien más quería, ¿no? Una cosa digna de imitar de Pablo es el énfasis que le da al trabajo de Dios en su vida. Él en ningún momento se llevó el mérito. En todo momento él decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Allí en la cruz. Él nunca se quiso llevar ningún mérito, siempre le daba el mérito a Dios. Le dice a los que tenían conflictos en la iglesia, yo no he venido a vosotros con palabra humana, yo he venido a vosotros con palabra por el Espíritu Santo. O sea, en todo momento él le daba el lugar a Dios. Su rendición a la voluntad de Dios. Dios es inmutable. Él aún puede trabajar en ti y en mí. Dios es el mismo Dios, el Dios que transformó a aquellos hombres
Es el mismo Dios que puede transformar nuestra vida. Solo cuando estamos dispuestos a estar apartados y pasar tiempo en la palabra de Dios como en el desierto, es cuando el Señor puede revelarnos y puede mostrarnos el camino que debemos andar como Él lo ha prometido. Dios, el Espíritu Santo, no nos grita sus instrucciones. Él se acerca a nosotros en el silbo apacible. Qué Dios más educado. Y sí que podría gritarnos más que nuestro jefe. ¿Tú qué estás haciendo? Que eso está mal. Sí podría gritarlo, pero Él no lo grita, ¿verdad que no? Él es un Dios de paz. Él se acerca a nosotros en el silbo apacible. Y para escucharle hace falta la quietud, estar apartado, estar como en el desierto, estar tranquilo, en el silencio. Muchas veces nosotros hablamos mucho, nosotros empezamos a orar y oramos y no guardamos silencio, no hacemos silencio, no dejamos que Dios nos hable. Nosotros necesitamos un silencio, estar en calma para que Dios hable a nuestra vida. ¿Cuál es la causa de que encontremos muchos hijos de Dios a los que parece que Él no puede enseñarles su camino, sus planes y cómo está trabajando a su alrededor? ¿Cuál es esa causa? La otra pregunta es, ¿por qué hay tantos hijos de Dios que no conocen la voluntad de Él para sus vidas? Dos preguntas. ¿Lo han entendido la pregunta? Están muy distraídos. La primera pregunta. ¿Cuál es la causa de que encontramos muchos hijos de Dios a los que parece que Dios no puede enseñarles su camino, sus planes, cómo está trabajando a su alrededor? Encontramos muchas personas que parece que van en una dirección y Dios va en otra dirección. ¿Cuál sería la causa? Yo voy a decir una porque hay muchas. Pero una de las cosas que no conocemos a Dios. Porque ahora mismo estamos adoleciendo de algo que, y yo digo, pues mira, voy a quitar el libro. Hay demasiada información, demasiados predicadores buenos, demasiados audiolibros. Pero eso, si tú no te pones un tiempo con Dios a solas, o sea, y a rumiar la palabra, tú no vas a conocer cómo Dios está trabajando, cómo Dios trabajó en el pasado, cómo está trabajando en el presente y cómo trabajará. Porque te pueden pasar muchas cosas. Entonces, hay muchos cristianos zombies, que yo siempre lo digo, por eso mismo, porque no conocen a Dios. Y te puede estar viendo muy mal. Pero si Dios, como oró un día mi hija, si Dios derrotó al faraón y abrió el mar, y me acuerdo yo estaba pasando una crisis, y los niños a veces así hablan, ¿no? Y ella dijo, pero si Dios derrotó al faraón y abrió el mar, o sea, ella en ese momento tenía un conocimiento de Dios mayor que el mío, y por eso la Biblia nos manda a ser como niños. Entonces muchas veces hay cristianos que no saben cómo Dios está trabajando y esa iglesia fría y solamente se quejan. ¿Pero por qué? Dios está trabajando, y cuando tú dices cosas mal de una iglesia, esta o la que sea, estás hablando mal de la novia de Jesús. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no conocemos a Dios. Vale que la iglesia sea falsa, eso ya es otra cosa. La iglesia es falsa, pastores falsos con ovejas falsas, eso sí, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos oído cosas y Dios está trabajando, que sea en uno? El Señor fue a Sodoma y a Gomorra por 3, ¿no? Sí, fue bajando Abraham hasta que fueron 10. O sea, puede ser que la iglesia esté fatal, pero si es la iglesia de Jesús hasta por una persona, el Señor va a venir aquí al culto el domingo. Que son las mismas canciones, el Señor va a venir, porque el Señor no se fija en esas cosas. Entonces muchas veces que no conocemos los planes, los caminos de Dios, porque no conocemos a Dios,
y lo manejamos demasiado. Y hay demasiada información y cuesta más abrir la Biblia, rayar la Biblia con un libro, a escribir. No es fácil que el pastor me lo diga por YouTube. Bueno, hay muchas causas por las que encontramos personas desenfocadas de los planes de Dios. Nos desenfocamos y nos enfocamos en las cosas materiales, y eso ya nos aparta del enfoque de Dios, de ver a Dios. No conocemos a Dios en su totalidad. Decimos con nuestra boca que le conocemos, pero no sabemos quién es Dios. Sí, hay una parte aquí que tú mencionabas ahorita, y es que hablamos tanto que no escuchamos, o sea, no dejamos que Dios hable. No solamente queremos nosotros llevarnos el protagonismo. Y eso es una de las causas que hoy en día, pues, muchos cristianos, pues, están descentrados, no porque no le dan el lugar a Dios, sino que ellos quieren ocupar ese lugar. Entonces es un mal que hoy en día está hoy en la iglesia. Lo primero que no le escuchamos, porque siempre estamos nosotros pendientes en ese ego, ¿no? De que yo nada más quiero que él me escuche a mí, pero yo no tengo tiempo para escucharle ni para dedicarme a él. Y eso es un problema. Y lo otro es que, a ver, que lo escribí aquí. La otra cosa es que no nos dejamos capacitar. Y una de las cosas que Pablo hizo cuando se fue a Arabia fue que obedeció cuando en el llamado de que él dice que fue enviado a Arabia, pero fue para capacitarse. Y una de las cosas es que cuando solamente vamos escuchando lo que el otro dice, hay iglesias que se conforman con lo que dice el predicador, o con lo que dice el evangelista, con lo que dice el misionero, ya se conforman con eso y eso repite hacia adelante. O sea, no se capacitan, solamente son personas que escuchan y repiten como el oro, y de ahí no pasa. Entonces una de eso es el gran problema. Bueno, terminamos con esta imagen y una promesa. En esta imagen nosotros vemos aquí unos círculos con una persona que está así muy pensativa, con los ojos tapados, totalmente perdido, que no sabe qué hacer. Hay otro círculo que tiene un laberinto, ¿no? Muchos cables ahí. Hay otro que tiene mucho pensamiento. Marca de un creyente que no pasa tiempo con Dios. La marca de un creyente que no pasa tiempo con Dios, número uno, no sabe cuáles son las voluntades de Dios para su vida. Y si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, puede empezar por número uno. Una persona que acepta a Cristo Jesús tiene una misión. ¿Cuál es la comisión? Lo que de gracia recibiste, de gracia tienes que darlo. ¿Qué fue lo que de gracia recibiste? La salvación. Pues de gracia tienes que dársela a otra persona. O sea que tú tienes que evangelizar a otra persona. Eso es una voluntad de Dios para tu vida. Si tú no sabes, porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si ya tú creíste en Cristo Jesús, la primera voluntad de Dios para tu vida es que tú, lo que de gracia recibiste, de gracia lo tienes que dar. Ya tú tienes ya un propósito, una voluntad de Dios. Y ya tú empiezas ya a trabajar con el Señor. No era aclararte un poquito que cuando uno dice lo que de gracia, la Biblia dice lo que de gracia recibiste, de gracia dalo.
no es que vamos a darle la salvación porque la salvación le toca a Dios. A Dios, Pero evangelizar. somos ese canal, de ese vaso de honra que Dios nos ha escogido como instrumento para traer a esa persona a Cristo. Así es. Nosotros no tenemos poder para dar salvación, pero sí para hablar el evangelio a otras personas y que esa persona sea salva. Número 2, no conoce a Dios, no es imitador de Él. Pablo dice, sé imitador de mí como yo de Cristo. Aquí entra todo: desánimo, malas decisiones, divisiones, creencias en doctrinas erradas, malas formas, etcétera, etcétera, etcétera. No conocer a Dios lleva todas estas malas decisiones. Tercero, no sabe sus dones espirituales. Esto implica que no colabora en su iglesia local, o puede colaborar, pero no tiene respaldo del Espíritu Santo. No sabe su propósito en su iglesia local. Está desenfocado. Una persona que está desenfocado, cuando tú tienes un problema en tu casa, tú te desenfocas. Igual tú no sabes ni qué cocinar, ni qué comer. Se te olvida hasta beber agua. Está desordenado. Está desordenado. Entonces, tenemos que tener el enfoque puesto en Cristo. La promesa de Jesús para ti en Juan capítulo 6, versículo 45, y con este verso terminamos. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Esto quién lo dijo? ¿Lo dijo Juan así por sí o lo dijo Jesús? Todo el que viene, ¿a quién? Todo el que ha oído. Vamos a leer otra vez el texto. Dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados ¿por quién? Por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Es una promesa, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y ojalá que lo que hemos aprendido en esta noche acerca de Dios y de cómo Él obra en la vida de cada persona para transformarlo, para guiarlo hacia Él, que nosotros lo podemos ponerlo en práctica, podemos aprender y podemos ser como estos dos personajes, Ananías y Pablo, obedientes a Dios y cumpliendo su propósito.